Esta vez en Pongan Tema hablaremos de las transferencias monetarias, una herramienta de política pública que ha ayudado a superar la pobreza de millones de hogares en Colombia y que funciona mediante un sistema de focalización y pago en donde en algunos casos son condicionados a temas como la asistencia escolar o el acceso a servicios de salud y en otros casos se hace de manera no condicionada. Hoy explicaremos un poco cómo ha sido el contexto de las transferencias monetarias en América Latina y en Colombia también y cómo opera hoy este sistema. Las transferencias monetarias llevan en América Latina más de 20 años. Países pioneros como México y Brasil se aproximaron a este mecanismo innovador de superación de la pobreza con ejercicios en hogares vulnerables donde se les solicitaba acceder a temas como asistencia escolar o servicios específicos de salud, con lo cual esa transferencia se volvía condicionada a esos servicios específicamente. Desde entonces, Colombia ha venido ampliando y fortaleciendo estos mecanismos de transferencias monetarias con programas como Jóvenes en Acción, que se creó para jóvenes, valga la redundancia, entre 14 y 28 años que accedían a programas de educación superior, técnica y tecnológica. También se creó el programa Colombia Mayor para personas de la tercera edad que no lograban acceder a una pensión digna. Y finalmente, a raíz de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 en Colombia, se crearon dos programas. Ingreso Solidario, que ha sido hasta el momento el programa de transferencias no condicionadas más grande en la historia del país, y la devolución del IVA, que se hacía con los hogares más vulnerables. Con la llegada del presidente Gustavo Petro, las transferencias monetarias han tenido modificaciones y hoy la conocemos como el programa de Renta Ciudadana, que también ha comportado cambios estructurales tanto en la selección o focalización de municipios. Lo que establece hoy el nuevo plan de desarrollo y el decreto que sacó el DPS es que esa focalización se destina a municipios PEDET, municipios con altos índices de pobreza y de desnutrición, pero también bajo criterios discrecionales de la dirección del DPS. Frente a estos cambios, llaman la atención dos temas fundamentales que consideramos que son necesarios al momento de evaluar políticas de superación de la pobreza. El primero de ellos es que no hay claridad suficiente sobre cuáles son los mecanismos alternativos para la superación de la pobreza de estos hogares independiente del subsidio que les llega. Esto tiene que ver con temas como el reforzamiento a la atracción de inversión en estos municipios donde se destina el subsidio. Dos, temas como el fortalecimiento también a el acceso a educación o servicios de salud de los propios hogares. Y tres, el hecho de que se haya dejado por fuera a las grandes ciudades, lo que se traduce es en una exclusión mayor de hogares en pobreza monetaria y pobreza extrema, que en ciudades como Bogotá proporcionalmente pueden ser tan grandes como una ciudad intermedia de Colombia. Pero profundicemos un poco más en Bogotá. Al igual que en la nación, en Bogotá, a raíz de la pandemia, se realizaron cambios estructurales y se adoptaron medidas de política pública para la superación de la pobreza, tales como la política de Bogotá Solidaria en Casa, que logró beneficiar a más de 350.000 hogares con ingresos aproximados de 430.000 pesos mensuales y que luego después se convirtió en lo que hoy conocemos como el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado es la política pública de transferencias monetarias distrital más grande que ha tenido y que ha conocido Bogotá en su historia y que hoy ronda el 1.000.000 de hogares beneficiados con ingresos entre 300.000 y 740.000 pesos mensuales dependiendo de las características del hogar. El impacto que ha tenido el programa de ingreso mínimo garantizado en Bogotá es evidente. Estas transferencias han logrado impactar y reducir la pobreza monetaria en Bogotá en 1,9% y la pobreza monetaria extrema en 2,3 puntos porcentuales. Si bien las transferencias monetarias son una herramienta importante en la reducción de la pobreza, también deben considerarse aspectos complementarios como los que vamos a mencionar. El primero de ellos es acceder a mecanismos de focalización efectivos y para eso el uso de herramientas que ya existen hoy en las capacidades instaladas del distrito y de la nación, como el Sisbén, la base maestra de hogares o incluso el Censo Nacional de Población de Vivienda, contribuyen en este propósito. Segundo, es imperativo que estos programas estén acompañados de otros complementarios como el acceso a empleos de calidad, la inclusión productiva con temas como el emprendimiento, el acceso a educación de calidad y a educación técnica, tecnológica y superior y también a unos mejores servicios de salud que la ciudad está en capacidad de brindarle a poblaciones que se encuentran en estas condiciones.
Para eso también es importante tener en cuenta cuáles son las poblaciones que más se encuentran excluidas de la base de ingresos de estas transferencias y que necesitan tener mayor atención por parte de la política pública, entre ellas los jóvenes, las mujeres, la población con discapacidad, entre otros. Finalmente, para dar continuidad a este tipo de iniciativas es fundamental hacer las evaluaciones de impacto que se requieran para afinar estos instrumentos y mejorar estos programas, pero también revisar todo el componente de sostenibilidad financiera, incorporando los recursos en los presupuestos generales de la nación o en este caso del distrito y nunca utilizar deuda pública, pues en situaciones como la que hemos vivido de crisis económicas es donde más se pone en riesgo la continuidad de estas políticas para los hogares que se encuentran en vulnerabilidad. Cuéntanos qué opinas de las transferencias monetarias y qué otros asuntos te gustaría que tratáramos aquí en Pro Bogotá en Pongan Tema.